Dice así la palabra de Dios: maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dijo, que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrándose así mucho. Y sea el tal hombre como la ciudad que asoló Jehová y no se arrepintió. Haiga grito de mañana y voces al mediodía. Amén. Gloria a Dios. Claro que la palabra de Dios en estos versículos no son muy animadoras que digamos, pero tiene su porqué. Y como toda la palabra de Dios, hay una explicación específica que nos hace entender no solamente cómo obra Dios, sino el sentimiento del hombre. Y de hecho que en estos versículos vamos a estar viendo esa característica. El profeta fue honesto con Dios y se liberó de aquella carga que le oprimía, siendo honestos, sencillo, volcando todo su sentimiento a Dios, ante Dios. Y a veces somos como este profeta. Importante entender que a veces somos como este profeta. Pero debemos aprender a liberar nuestras cargas. Y de eso quiero hablar hoy. De aprender a liberar nuestras cargas como el profeta. Se plagueó mucho el profeta, pero había un porqué y un para qué. Nosotros no tenemos la capacidad de dominar el tiempo ni la circunstancia, ¿verdad? No hay capacidad en el hombre. Vos no sabés lo que va a pasar dentro de un minuto en este lugar. Puede pasar cualquier cosa. No tenés la capacidad de dominar el tiempo, de volver atrás las manecillas del reloj. Por supuesto que no. Y mucho menos las circunstancias. Pero con ayuda del Señor podemos cambiar todo ese contexto, ese problema, esa circunstancia. Y la palabra de Dios nos habla de esta manera. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4: hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, hay una transición entre el que está en nosotros y el que está en el mundo. Y en esa transición nosotros tenemos que operar por la fe. Ahí es cuando muchas veces fallamos. No sabemos el tiempo exacto donde aplicar la fe. Sabemos que las circunstancias vienen y nos atacan y nos rendimos muchas veces y reaccionamos en forma equivocada en vez de aplicar la fe. Pero mayor es el que está en nosotros. Y de hecho nosotros tenemos que empezar a creer que es mucho más grande que cualquier circunstancia que se pueda poner delante de nosotros. El tema es, ¿cuánto de nosotros tenemos para correr esos montes? Entonces, ¿debemos probarnos a nosotros mismos? Por supuesto que sí. El cristiano, y escuche bien lo que le voy a decir, el cristiano es propenso a perder la comunión con Dios. Aunque usted no lo crea, el cristiano es propenso a perder la comunión con Dios por su naturaleza. Por su naturaleza. Y es ahí donde tiene que empezar a guerrear, y es ahí donde tiene que aplicar la fe, y es ahí donde tiene que empezar a crecer. Hay hermanos que tienen 30 años y nunca crecieron. Ni saben ni conocen los dones que tienen. No saben para qué fue llamado al cristianismo. No fuiste llamado para calentar asiento, lo dije más de una vez, lo vuelvo a repetir. Tienes un propósito delante de Dios y lo tienes que descubrir, pero tienes que estar interesado en entender más el propósito de Dios. Si no, el Señor no funciona.
así de la manera que nosotros queremos, así de la manera que nosotros empezamos a actuar. No funciona Dios así. No importa la edad que tengas, seas anciano, seas joven, seas adolescente, seas niño. Dios tiene un propósito. Quiero que entiendas eso. Entonces, podemos entender a través de esto que Dios se mueve. A medida que nosotros entendemos y le damos lugar, empezamos a crecer junto con el Señor, pero también las bendiciones, pero también las promesas, pero también los pactos, pero también todo eso que representa el Señor en la esfera espiritual empieza a moverse a medida que nosotros vamos creciendo. Vamos dejando de ser niños y empezamos a ser adultos. De lo contrario, Dios no se mueve. Pero yo tengo otra experiencia. Ya vos con otra experiencia. No podés pretender de que Dios actúe por misericordia toda la vida o toda tu vida, cuando en realidad tenés que aprender a utilizar la fe. Y la fe se mueve a través de los propósitos de Dios. La fe está no porque vos querés tener fe o porque vos querés, ¿no es cierto?, entender ciertas cosas. No. La fe está para demostrar los propósitos de Dios al hombre y para que eso se manifieste en nuestra vida. Para eso está. Porque la fe es el único elemento que vos tenés a través del Espíritu Santo, y es por eso que es un don del Espíritu Santo que te introduce al mundo espiritual. No hay otro elemento que te pueda introducir al mundo espiritual. No hay un ser humano, no hay nada en este mundo, creado en este mundo, que te pueda introducir en el mundo espiritual. Es a través de la fe. Y si eso no tiene un propósito, obviamente, yo fui llamado para algo. Jamás pensé en mi vida que iba a tener una Biblia en mi mano. Me parecía hasta ridículo. Jamás pensé en mi vida predicar. Jamás pensé en mi vida ser un pastor. Jamás pensé en mi vida hacer campañas evangelísticas o enseñar la palabra de Dios. Jamás pensé en mi vida eso. Pero Dios me llamó. No es un llamado porque, bueno, vos fuiste escogido. No, todos somos escogidos. Todos. Quiero que entiendan, todos fuimos escogidos. Aún al más perverso de este mundo fue escogido por Dios, porque ya estuvo dentro de los propósitos de Dios, porque Dios no se ajusta a tiempo y espacio, y como no se ajusta a tiempo y espacio, ¿no es cierto? Ella te escogió desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo, para que vos hicieras algo. Ahora Dios te dio libre albedrío para que escojas el hacer o no hacer, el avanzar o no avanzar, el empezar a crecer en fe o no crecer en fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, depende de vos, no depende de Dios. El ser humano, el cristiano, mejor dicho, es propenso a perder la comunión con Dios. Hoy empieza nada. Me da igual hacer algo o no hacer nada. Total, si crezco o no crezco. Yo me piché con fulano y por ese motivo no estoy haciendo nada. Allá vos. Muchos de la misma manera están en el infierno. Discúlpenme, pero la cosa es así. En el cristianismo la cosa es así. No me importa de qué denominación sea o que tengas o qué enseñanza tengas. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios. Y oiga, yo no es que soy muy literal que digamos. Pero ¿sabes qué? Conozco los principios de la palabra de Dios. Por eso que explico, cada versículo bíblico tiene su porqué y su para qué. ¿Ok? Debes restaurar la comunión con Dios todos los días, porque todos los días las estás perdiendo. Y todos los días, no es eso de que, bueno, una vez que fuiste salvo ya sos salvo. Explíqueme Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Explíqueme Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan precisamente de que tenemos una oportunidad.
El mismo Pedro dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una fe tan grande? Una salvación tan grande. Escuche, entonces no podemos empezar a argumentar cosas que no tienen nada que ver con la teología de la Biblia, no tienen nada que ver con los principios de la palabra de Dios. Empecemos a hurgar la palabra de Dios, entrar en la palabra de Dios, hacerle caso a la palabra de Dios, empezar a crecer en la fe, empezar a permitir que el Espíritu Santo esté haciendo la obra, y Dios va a hacer la obra de una manera tremenda, porque le estamos dando espacio al Señor, cosa que no hacíamos antes por los argumentos que se habían levantado en nosotros. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Está entendiendo? Es que acá está el problema. Acá, como nosotros entendemos. A mí no me interesa cómo tú entiendas. A mí lo que me interesa es cómo empiezas, ¿no es cierto?, a entender de la manera que Dios quiere, de la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. De ahí en más empieza el crecimiento, de ahí en más empieza el crecimiento de la fe. De ahí en más la comunión con el Espíritu Santo, la unción. Y de ahí en más empezás a ver cosas, ¿no es cierto?, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Experimentar lo sobrenatural implica, ¿no es cierto?, tener el interés suficiente como para saber por qué estoy en este mundo y para qué estoy en este mundo. Depende de vos. Debemos confesar todos los quebrantos y sentimientos negativos a Dios y arrepentirnos con genuina sinceridad. Todos los días. Todos los días. Yo todos los días hago algo. Le pido perdón al Señor por todos mis pecados, por mis transgresiones, por mi desobediencia. Y le pido al Señor que me guíe a hacer su voluntad. Y créame, Dios lo hace porque le estamos dando el espacio que Él necesita para empezar a hacer. Aprenda a liberar sus cargas. Sea sincero con Dios. No se mienta a sí mismo. Empiece a ser sincero de tal manera que el Espíritu Santo, aunque sepa el problema que tiene, es necesario que tú lo digas para liberarte, para que te liberes. Esto también, ¿no es cierto?, es parte de la liberación, del ministerio de la liberación. Le enseñamos a las personas a que ellos se liberen de aquellas ataduras que tiene por dentro, que por muchos años estuvo, ¿no es cierto?, estancado, estuvo trabado, ¿no es cierto?, hay algo que no funcionaba. Y bueno, yo les voy a contar un testimonio. Un joven drogadicto se convirtió a Cristo, aceptó a Cristo de todo su corazón. Quiso dejar las drogas, pero estaba atada a ellas. Y todos los días se levantaba de madrugada para orar. Y todos los días le pedía al Señor que sea libre de toda esa atadura que lo tenía atrapado por muchos años. Y vino una vez y habló conmigo y oramos y se manifestaba, porque el demonio a través de las ataduras empieza a tomarte el sistema nervioso y vos ya no sos dueño de vos mismo. Cualquiera que me escuche y que sabe hacer medianamente liberación sabe de lo que estoy hablando. Y lo hizo una vez, y lo hizo 2 veces, y lo hizo 3 veces. Y cada vez que venía, le preguntaba, ¿fuiste sincero con Dios? Y un día se enojó mucho conmigo, porque siempre le preguntaba lo mismo. Y yo le dije lo siguiente: mira, vos le dijiste a Dios que querías dejar la droga, pero no le dijiste a Dios que te gusta la droga. Y desde el momento que Él le confesó toda la verdad, aunque Dios lo sepa, Él le confesó toda la verdad, se liberó.
Él aprendió a dejar las cargas, a liberarse de esas cargas, de esas ataduras. Porque aunque no se lo cuente a Dios, ya lo sabe. Pero es necesario que tú lo confieses. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 38, versículo 18. Confieso pues mi iniquidad, mi maldad. Afligido estoy a causa de mis pecados. Mire lo que dice el salmista. Lo que habla David. David era la persona más sincera con Dios que podía haber en la Biblia. Por eso que fue llamado, y dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él necesita no que te convenzas vos de tus mentiras. Él necesita sinceridad. Que demostremos lo que verdaderamente somos cuando estamos delante de la presencia de Dios, para que Él nos dé fortaleza y nos libere de toda carga. Debes sembrar en las áreas limpias de tu mente y tu corazón una palabra de poder de acuerdo a tu necesidad. Esto es una práctica que nosotros debemos hacer, pero debemos creer. Pablo decía, creí, por lo cual hablé. El salmista, que fue uno de los que escribió esta palabra, dice, creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. La palabra de Dios, Pablo decía que aquel que estaba necesitado, Dios iba a suplir conforme a sus riquezas sin glorias. Y cuando nosotros empezamos a ver que nuestra necesidad está invadiendo aquellos lugares como un gran terremoto o como un gran tsunami, ¿no es cierto?, llenando todos aquellos lugares y no dándole espacio al Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer espacio. ¿Tienes problemas económicos? Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Se debe dejar que el Espíritu Santo te guíe mientras te limpia cada área de recuerdos negativos y de ataduras que tienes en el corazón. Escuche, Isaías capítulo 55, versículo 13. Quiero que entiendan, ¿no es cierto? Muchas veces leemos los versículos bíblicos y no entendemos. Hay muchas tipologías, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a practicar para poder entender. Dice la palabra de Dios, claro, algunos me van a decir, pero yo para qué quiero entender la Biblia. Y bueno, ¿y para qué querés entonces entender a Dios? Si la Biblia está escrita para que vos puedas entender a Dios. Dice, en lugares de espino crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá mitro. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¡Qué tremendo! Espinos y cardos son plantas que no puedes tocar porque te hinca. Y hay algunas que son hasta venenosas, te infectan. Así es el hombre cuando tiene la naturaleza pecaminosa. Cuando no combate, no guerrea con la naturaleza. Es negativo porque su naturaleza es así. Es incrédulo porque su naturaleza es así. Es idólatra porque su naturaleza es así. Es egoísta porque su naturaleza es así. Pero tiene que cambiar. Esto embellece y representa la belleza de la naturaleza. Eso también es bueno y es lindo, pero miren, el recto nos habla de la justicia de Dios. Pero también es un árbol
con una madera muy dura. Pero también sirve como adorno, porque esto lo usan, ¿no es cierto?, los estadounidenses para hacer arbolitos de Navidad. Y tiene su propósito. Y Dios quiere hablarnos a través de este pasaje bíblico que Él quiere cambiar. La intención de Dios es cambiar nuestra naturaleza. Que dejemos de ser espinos para que le demos utilidad a los ojos a través de nuestro testimonio. Y que podamos servir a través de nuestra naturaleza. ¿Me está entendiendo? Salud. Cipreses y mitro representa los nuevos pensamientos nacidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que derribar todo argumento. Usted tiene que estar totalmente convencido. Usted tiene que estar totalmente convencido. Si no tiene palabra, nunca va a llegar a una convicción. Siempre va a llegar a un promedio, nada más. Nunca va a tener una seguridad. La palabra demuestra las exigencias, la santidad y los propósitos de Dios y nos provee para nuestras bendiciones. Y no solamente eso, nos advierte de las cosas que van a acontecer. Entonces, obviamente, la palabra tiene que cambiar nuestra manera de pensar, empezar a buscar más al Señor y dejarle y darle propósito al Señor, propósito que ya tiene, cuando le permitimos a Él obrar en nuestra vida. Porque Dios ha perdonado y nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y como hijos, ¿no es cierto?, debemos ser educados o reeducados. ¿Te guste o no te guste? A mí eso, el tema es que muchas veces, ¿no es cierto?, queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada. Pero que Dios me libre de esas cosas. Yo no soy motivador, ni lo quiero ser, pero quiero ser un predicador de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Salmo capítulo 130, versículo 3. Oh Dios, dice: si mirares a los pecadores, y hay un signo de interrogación acá, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La pregunta que hace el salmista. No hay ya ninguno, no lo hay. Por eso es que Dios realmente quiere darse a conocer. En el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, ¿para qué sirve el perdón? Para que nosotros reconozcamos que Dios. Hay personas que pretenden mucho de Dios, pero nunca lo reverencian con su vida. Siguen siendo las mismas personas, con las mismas características. El cristianismo no es así. El cristianismo no es así. En el cristianismo tiene que haber cambio de vida. Tiene que haber transformación. Tiene que haber manifestación espiritual. Tiene que haber unción. Tiene que haber dones del Espíritu Santo. Tiene que haber lo que estoy diciendo es bíblico. Es que lo tiene que haber. Entonces, obviamente, el salmista compara y hace una pregunta y dice: bueno, ¿quién puede quedar en pie? ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá poderse? ¿O quién podrá decir: yo estoy limpio de esto? Entonces sigue diciendo: pero en ti hay perdón. Pero hay perdón, claro que perdón, pero no para hacer cualquier cosa. La libertad no es vacaciones. La libertad lleva responsabilidad. Es lo que nos enseña la Biblia. O sea, decidamos, ¿qué queremos ser? ¿Religiosos o cristianos? Porque el cristiano
es un sistema de vida. Y religioso es una persona, hace lo que yo te digo, no haga lo que yo hago. Entonces, ¿para qué? Para que sea reverenciado Dios. Amén. Debes restaurar en tu vida, en el presente, según la voluntad de Dios. Debes restaurar tu vida presente en la voluntad de Dios. Y aprender a liberar tus cargas. Forjar una nueva manera de pensar. Y eso solamente se logra cuando tenemos interés en escudriñar la Escritura y permitir que el Espíritu Santo obra a través de la Escritura. Así como el Espíritu Santo funcionó. Por eso es que, teológicamente hablando, ¿no es cierto?, Logos representa, ¿no es cierto?, la palabra, la voluntad de Dios en forma escrita. Y Rema representa la palabra de Dios manifestada. Y estas son operaciones del Espíritu Santo, cuando nosotros, que estamos en conexión con la palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo se manifieste a través de ella y nos traiga convicción. Yo escuché muchas personas decir, Dios me ha hablado a través de la palabra. El Espíritu Santo me ha convencido de lo que yo estaba haciendo. Fui transformado a través de la palabra. Dice que la palabra de Dios, los ángeles tenían el deseo de predicar el Evangelio, pero Dios no se lo permitió porque no eran dignos. Y esto se lo permitió al hombre. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Porque el hombre era el que tenía que ejercer fe. Y a través de la prédica de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no solamente otra persona escucha la palabra de Dios, se convence del juicio de pecado y justicia a través del Espíritu Santo, sino que también aprende y empieza a ser uno del cuerpo. Hay personas que no quieren escuchar y obviamente no van a tener nunca crecimiento, y mucho menos vida espiritual. Aprenda a liberar sus cargas. Tiene un propósito Dios. Forje un pensamiento nuevo. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Versículo 8, porque será como árbol plantado junto a agua, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces la condición, acá está hablando de la manifestación de la palabra en el corazón del hombre, cuando el hombre empieza a manifestar lo que tiene por dentro. Entonces, mire, la Biblia dice, nos enseña, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible delante de Dios. Escuche, y lo que quiere decir, ¿no es cierto? Creo que ya se lo dije una vez o 2 veces o 10 veces, pero se lo vuelvo a repetir de vuelta. Somos un ser tripartito y cada área de nuestro ser tiene un propósito. Somos espíritu porque Dios es espíritu. Y Él necesita la esencia de la vida, que es el Espíritu, para que el Espíritu Santo, como nosotros, como templo, esté viviendo dentro de nosotros. Tenemos un alma para poder entenderle y poder decidir qué es lo que vamos a hacer con aquel que está cohabitando en nuestra vida. Y tenemos un cuerpo para manifestarle. Y sabes, cuando hay un contacto con la palabra de Dios, lo que tenemos por dentro se manifiesta. Porque estamos entendiendo la palabra de Dios. Y cuando no es así, no se manifiesta nada. Se manifiesta la carne nada más. Y eso es todo. Y la carne no es muy buena. Y tampoco buena consejera.
Debemos tener presente que en la vida hay cambios. Todos los días. ¿Verdad que hay cambios? Y por lo tanto debemos estar firmes en la fe para iniciar nuevos planes. Aunque no sean tus mismos planes. Pero Dios siempre te dará cosas mejores que las que espera. Él dice en su palabra, Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Qué estás esperando? Quizás no entiendas muy bien las cosas espirituales, pero todo empieza con la obediencia. Y cuando empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de enderezar nuestros pasos. Dios tiene una visión. Dios tiene una visión eterna que trasciende el presente y el futuro. Por lo tanto, no podemos discernir los pensamientos de Dios. Sí, pero la palabra de Dios dice, no, pará, vamos a explicar esto. Pero a medida que dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, la palabra es revelada. Se convierte en una palabra rema. ¿Entiende? Es revelada. Y cuando se revela la palabra, hay convicción. De lo contrario no hay. ¿Qué dice la Biblia? Con esto quiero terminar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si hay una conexión, y si yo puedo producir esa conexión, acuérdese lo que yo le dije, hay una transición. Produzco esa convicción a través del contacto de la palabra de Dios, porque el contacto de la palabra de Dios representa a aquel que la inspiró, y aquel que la inspiró es el Espíritu Santo que mora en mí. Cuando hay contacto con la palabra de Dios, se convierte en rema, en manifestación, en gloria de Dios, y empiezo a creer profundamente porque hay convicción. Pero mis cargas se van. Amén. Mis cargas se van. Y no es que se va a terminar los problemas, porque problemas va a haber, pero ya sé cómo enfrentarlos. Amén. Seguiré, pongo en él mi